León, Guanajuato, amanecía con ese fresquito que solo se siente cuando uno ya vivió muchos años en la misma tierra y conoce hasta el olor del polvo cuando se levanta el viento. Y míreme ahora, compa, sentado aquí con mi tacita de café, contándole algo que nunca pensé que iba a decir en voz alta. Vivo en una casa que compré con mis propias manos, con el sudor de toda mi vida, y por momentos llegué a sentir que era el invitado incómodo. No el dueño, no el papá, no el abuelo, el que estorba. Me llamo Alfonso Ramírez, tengo 78 años, y nací aquí cerquita, en un barrio humilde de León. Fui albañil desde chamaco. Mientras otros soñaban con ser músicos o traer carro del año, yo soñaba con que nunca nos volviera a faltar techo. Mi papá murió joven, mi mamá lavaba ajeno y yo aprendí que la vida no le pregunta si estás cansado. A los 13 ya andaba cargando tabiques, respirando polvo de cemento, comiendo en una cubetita en la sombra de alguna obra, con los pies llenos de tierra y el corazón contento porque, fíjese, aunque era pesado, uno terminaba el día sabiendo que construyó algo que se iba a quedar ahí muchos años. Con los años, gracias a Dios y a la terquedad que me dejó mi padre, dejé de ser solo chalán y me volví maestro de obra. No me hice rico, la verdad. Nunca tuve cuenta llena en el banco, ni vacaciones en la playa, ni relojes caros. Pero en mi casa siempre hubo frijoles, tortilla calentita, una ollita de café y una cama donde descansar sin deberle un peso a nadie. Y eso, mijo, para mí siempre fue suficiente. Toda mi vida viví en una casita chiquita, herencia de mis padres. Paredes viejas, techo que de vez en cuando se quejaba cuando caía la lluvia fuerte, pero era nuestro. Ahí crecieron mis hijos, ahí se escucharon sus pasos descalzos, sus risas, sus llantos. Cada ladrillo tenía recuerdo. Cuando me jubilé, no me quedé quieto. El cuerpo se acostumbra a la pala y al andamio, y si se lo quita de golpe, se enferma. Así que seguí tomando trabajitos pequeños. Una bardita aquí, un piso allá, reparar un techo, arreglar una puerta. Ese dinerito extra lo fui guardando poco a poco, sin decir mucho. No era fortuna, pero sí un colchón por si la vida se ponía caprichosa. Mi hijo menor, Alejandro, se fue a vivir a San Luis de la Paz con su esposa Teresa. Rentaban un departamento chico, pero decente. Al principio todo parecía ir más o menos. Ya sabe, problemas normales de pareja, que el trabajo, que las cuentas, que la vida está cara. Uno escucha y aconseja, pero tampoco se mete de más. Hasta que un día noté algo distinto en su voz. Ya no era solo cansancio, era preocupación. Vino a verme. Se sentó en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde de niño dejaba las tareas manchadas de frijol, y me dijo que la renta había subido, que el patrón le estaba retrasando el sueldo y que el dueño del departamento ya les había advertido que, si no pagaban, los iba a sacar. Mientras lo escuchaba, yo miré sus manos. No veía ya al niño con los dedos llenos de tierra de tanto jugar en la calle, sino a un hombre que estaba a un paso de quedarse sin techo con su mujer. Y le voy a ser sincero, en ese momento sentí un jalón en el pecho. Porque yo sé lo que es que te falte casa. Yo sé lo que es mirar tus cosas en cajas, sin saber dónde las vas a acomodar mañana. Esa noche casi no dormí. Me quedé en mi sillita, junto a la ventana de la sala, oyendo los ruidos de la calle, pensando en la edad que tengo, en lo que he vivido, en lo poco o mucho que alcancé a juntar. Y me dije, ¿de qué sirve que yo tenga esta casita, si mi hijo anda con una maleta a la puerta? Al día siguiente tomé una decisión que cambió todo. Fui con un agente, pregunté el valor de mi casita, hablé con calma, sin emoción, como quien está comprando herramienta, pero por dentro sentía como si me estuviera despidiendo de una parte de mí. Vendí esa casa donde me hice hombre, donde crecieron mis hijos, donde escuché las últimas palabras de mi madre. No fue fácil, pero a veces la vida te pone en la balanza lo que amas y lo que tienes que hacer por los tuyos. Con lo de la venta y los ahorros de años, encontré una casa más grande, con 3 recámaras, patio amplio y techo nuevo. No era lujosa, pero para nosotros era casi un palacio. La idea era sencilla en mi cabeza de viejo albañil. Aquí cabemos todos. Alejandro y Teresa tienen su cuarto, yo tengo el mío, sobre espacio para visitas, y vivimos en paz. Eso pensé. El día de la mudanza me levanté antes que el sol, como siempre. Puse café en la olla, calenté pan, barrí la entrada solo por gusto, para ver limpio el comienzo. Cuando Alejandro y Teresa llegaron con sus cosas, los ayudé a meter las maletas, unas cajas, poco mueble. Al verlos entrar, sentí algo bien bonito, como si todo el sacrificio hubiera tenido sentido. La casa olía a pintura fresca,
El piso brillaba. El patio estaba vacío, lleno de promesas. Por la tarde fui al mercado a comprar unas cosas para cenar, algo sencillo. Frijol, queso, tortillas, un poco de carne. Caminé de regreso despacio, disfrutando ese sentimiento de aquí empieza algo bueno. Pero la vida, mijo, a veces tiene otros planes. Cuando llegué a la esquina de la casa, vi un camión estacionado afuera. No era el mismo de la mudanza de mi hijo. Era otro, más grande, con colchones amarrados arriba, bolsas negras llenas de ropa, una estufa, cajas y hasta una tele vieja. Y ahí, bajando de la camioneta, reconocí a la mamá de Teresa, y detrás de ella venía todo un séquito. Y ahí, con la bolsa del mandado en la mano y el corazón encogiéndose poquito, supe que ese nuevo comienzo no iba a ser como yo me lo había imaginado. Cuando vi aquel camión estacionado frente a mi casa, con los colchones amarrados arriba y las bolsas negras de ropa casi a punto de caerse, sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi estómago y apretado fuerte. No era el camión de Alejandro, ni el que usamos en la mudanza. Era otro, más grande, más lleno, como si trajeran media vida acomodada a la fuerza. Y ahí, encabezando la procesión, venía doña Lupe, la mamá de Teresa, con ese paso decidido que siempre tuvo, como si donde ella pisara ya fuera territorio suyo. Detrás venían el esposo, los dos hermanos, la tía y hasta el chamaco adolescente que siempre trae audífonos puestos. Todos juntos, como si llegaran a una fiesta, no más que la fiesta era mi casa. Me quedé parado con la bolsa del mandado en la mano, viendo la escena sin poder moverme. Y no era que me molestara recibir visitas. Al contrario. Yo crecí en una casa donde siempre cabía uno más, donde mi mamá prestaba la mesa aunque no alcanzara el arroz, donde los vecinos entraban casi sin tocar. Pero esa gente no venía de visita. Venían con colchones, con ollas, con cajas marcadas con plumón, venían a instalarse. Y lo que más me dolió no fue que llegaran sin avisar, sino la forma en que entraron al patio, como si ya lo hubieran visto en un catálogo, como si fuera un espacio vacío esperando ser llenado por ellos. Alejandro y Teresa salieron de la casa cuando escucharon el motor del camión. Mi hijo traía esa sonrisa tensa que solo aparece cuando uno quiere quedar bien con todos y termina quedando mal consigo mismo. Teresa, en cambio, levantó la mano y gritó alegre: «Mamá, acá, váyanlo todo aquí». Ese todo retumbó en mi pecho, porque ese todo incluía mi patio, mi piso recién limpio, mi ilusión de que por fin tendríamos un hogar tranquilo. Me acerqué despacio, tratando de entender, de no perder la calma, de no hablar como viejo gruñón. Le dije a Teresa: «¿Van a quedarse un rato?». Y sin mirarme, mientras revisaba una caja, respondió: «Solo unos días, don Alfonso, en lo que arreglan unas cosas». Unos días. Esa frase que suena como promesa y amenaza al mismo tiempo. Doña Lupe bajó de la camioneta como si viniera entrando a su propio solar. Me saludó rápido, sin detenerse, y luego preguntó fuerte, para que todos oyeran: «¿Dónde va a ser nuestra recámara?». No preguntó si podían quedarse, no dijo con permiso, no dudó ni un segundo. Directo al grano. Yo solo alcé las cejas, respiré hondo y le dije: «Pues, cada quien tiene su cuarto. No sé cómo quieran acomodarse». Ella hizo un chasquido con la lengua, ese ruidito que hacen las señoras cuando no les gusta lo que escuchan, y respondió: «Pues ya veremos, porque somos varios». Mientras ellos seguían metiendo cajas, yo me metí a la cocina a dejar la bolsa de mandado. Puse el frijol sobre la mesa, el queso, las tortillas, y me quedé mirando todo sin ver nada. Es extraño cómo funciona la mente. A veces la ofensa más grande no te hace explotar, te deja mudo. Y así estaba yo, mudo, tratando de no adelantarme conclusiones, diciéndome que quizás solo era una emergencia, que tal vez mañana se regresarían. Pero cuando salí de nuevo al patio, vi que ya había metido su refrigerador, una estufa vieja, 3 colchones, 6 cajas más y un ventilador gigante. Eso no era de unos días. Eso era mudanza. El esposo de doña Lupe, un señor callado con cara de pocos amigos, me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Gracias por recibirnos, don Alfonso. No más mientras pasa la tormenta». Pero ni me vio a los ojos cuando lo dijo. Y yo pensé: ¿qué tormenta? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisaron? Porque mi casa es la solución para todos menos para mí. Y ahí estaba Alejandro, parado entre ellos y yo, como un muchacho que no quiere que lo regañen ni por parte de la familia de su esposa ni por parte de su propio padre. Me dijo bajito: «Pa, es temporal, nomás unos días.
No te vayas a enojar. Y yo lo miré, y lo que más me dolió no fue lo que estaba pasando, sino verlo a él, mi hijo, hablándome como si yo fuera el problema. No como si fuera el hombre que lo crió, el que vendió su casita de toda la vida para darle techo, sino como si fuera una molestia que había que controlar para que nadie se incomodara. En menos de una hora, mi sala ya no era mi sala. La tía de Teresa había puesto una cobija en el sillón para que no se ensuciara. El primo se había adueñado de la televisión y estaba buscando canales sin siquiera preguntar. Doña Lupe abrió el refrigerador y movió mis cosas a un lado para meter las suyas. Yo sentí un golpe en el pecho cuando vi que empujó mi ollita de café a la esquina como si estorbara. Teresa miraba todo y sonreía, feliz de tener a su familia junta. Y yo, parado ahí, ya no sabía dónde poner mis manos. Esa noche, la casa sonaba diferente. Voces por todos lados, puertas abriéndose y cerrándose, la licuadora a las 8 de la noche, el adolescente riéndose fuerte viendo vídeos, la tía llamando por teléfono en alta voz. El eco ya no me dejaba escuchar mi propio pensamiento. Y por primera vez desde que me mudé a esa casa, me fui a mi cuarto temprano, no por sueño, sino por silencio. Mientras me acostaba, escuché a doña Lupe decir en el pasillo: «Ay, aquí sí vamos a estar bien. Este lugar tiene espacio de sobra». Y yo pensé, espacio para todos, menos para mí. Y aunque todavía no lo sabía, esa noche fue la primera señal de que lo que yo llamaba hogar estaba a punto de convertirse en campo de batalla. La mañana siguiente amaneció antes que yo, no porque el sol saliera más temprano, sino porque la casa ya no era la misma. Antes, cuando vivía solo o cuando Alejandro venía a visitarme, las mañanas tenían ese silencio bonito que huele a café recién hecho y a patio mojado. Pero ese día, antes de que el gallo cantara en la casa del vecino, ya se oía el abrir y cerrar de puertas, el correr de agua a la regadera, risas apagadas, pasos apurados, el ruido de sartenes chocando en la cocina. Yo abrí los ojos y supe de inmediato que mi rutina ya no me pertenecía. Me levanté despacio, como siempre, acomodé mi camisa, me puse los zapatos y abrí la puerta de mi cuarto. Y ahí estaba el primer golpe del día. Una bicicleta recargada en mi marco, ropa tirada, una mochila abierta con calcetines salidos como si hubieran escapado en la noche. Nadie la había puesto ahí con mala intención, pero tampoco con respeto. Era una señal chiquita, pero clara, de que mi espacio empezaba a encogerse. En la cocina encontré a la tía de Teresa friendo huevos. No era solo el hecho de que usaba mi sartén favorito, ese que compré hace años en una ferretería y que cuido como si fuera de oro. Era que lo hacía como dueña del lugar, moviendo mis cosas, cambiando las ollas de sitio, abriendo el cajón donde guardo mis cucharas sin siquiera saludarme. Me vio, levantó la ceja y dijo: «Ay, don Alfonso, me adelanté para que no tuviera que hacer desayuno». Lo dijo como si fuera un favor, pero yo no lo sentí así. El desayuno siempre ha sido mi momento. Preparar café, calentar tortillas, oler como la mañana empieza. Y ese día me lo arrebataron sin pedir permiso. Me serví un café en silencio y salí al patio para respirar un poco. Pero tampoco ahí encontré paz. El primo había puesto su bocina en una mesa y estaba viendo vídeos a todo volumen, sentado en una silla que arrastró de quién sabe dónde. Las plantas que yo tenía ordenadas en una fila, cada una con su sombra y su espacio, estaban ahora rodeadas de cajas. Mis macetas parecían náufragas entre bultos ajenos. Me acerqué a una de mis suculentas y le quité un pedacito de cartón que la tapaba, como si al menos pudiera salvarle un poquito de dignidad. Teresa salió con una toalla en la cabeza y me dijo: «Ay, don Alfonso, discúlpenos el tiradero, es que todavía no nos acomodamos». Yo solo asentí. ¿Qué iba a decir? Si decía algo, quedaba como viejo amargado. Si me quedaba callado, sentía que me borraba poquito a poquito. Pero respirar hondo se volvió costumbre esos días. A la hora de la comida, doña Lupe tomó control de la cocina como si fuera general en campaña. Movió mis frascos, cambió mis especias de lugar, metió su cacerola enorme en el horno para guardar espacio, y hasta sacó mis platos para usar los suyos, porque estos son más finos. Me senté a un ladito, mirando como mi propia cocina ya no me obedecía. Y ahí fue cuando empecé a notar los detalles que realmente duelen. Nadie me ofrecía servirme. Nadie me preguntaba si quería más tortillas. Nadie se acordaba de que yo había sido el que puso cada ladrillo de esa casa. En la tarde, cuando quise sentarme en mi sillón favorito a leer el periódico, encontré que lo habían llenado de cobijas. La tía había decidido que ese sillón era perfecto para descansar un rato. Yo no soy de reclamar por reclamar, así que solo busqué otro asiento. Pero el otro estaba ocupado por una caja. Y el otro,
por el primo jugando en el celular. Terminé sentado en una banquita del patio, leyendo a medias, con el ruido de la licuadora de fondo. Pero no todo fueron ruidos y objetos fuera de lugar. Hubo algo peor, las miradas. Miradas que pesan. Miradas que dicen sin decir. Ese día, mientras yo barría mi propio patio, porque ese patio siempre lo he tenido limpio, escuché a una de las hermanas de Teresa decir: «Es que don Alfonso se pone raro con sus cosas. Ay, pues que no sea egoísta». Egoísta. Palabra dura para un hombre que vendió su casa por ayudar a su hijo. Palabra que se clava profundo porque viene de quien ni siquiera te conoce. Traté de mantener la calma. A veces ser viejo te da una ventaja. Ya no explotas de golpe, ya no necesitas gritar. Guardas silencio, observas, analizas, y en ese silencio uno empieza a descubrir su fuerza. Ese día decidí poner mis primeras pequeñas fronteras. Cosas mínimas, casi invisibles. Guardé mis herramientas en mi cuarto, cerré la puerta cuando salí. Puse mi taza en un estante alto donde nadie la alcanzara. Cuando vi que el primo iba a sentarse en la silla donde siempre tomo café, le dije con voz tranquila: «Esa silla es la mía». Y él, sorprendido por un instante, se movió sin chistar. Esa mirada que me hizo, una mezcla de respeto y susto, fue mi primera victoria. Por la noche, mientras todos hablaban y hacían ruido, yo salí al frente de la casa. El aire estaba fresco, y me senté en el escaloncito de la entrada, viendo cómo pasaban los coches. Ahí, lejos del tumulto, empecé a entender algo importante. No se trataba de enojarme, sino de recuperar mi lugar. Esa casa era mía. Ese techo lo pagué yo. Ese terreno lo limpié yo. Y aunque me rodearan, aunque metieran cajas y ruido, mientras yo supiera quién soy, no podían borrarme así nomás. Esa noche me prometí una cosa: no iba a gritar, no iba a hacer dramas, pero tampoco iba a desaparecer frente a nadie. Porque una casa puede llenarse de gente, sí, pero el respeto, ese espacio no se llena con colchones ni cajas. Ese se gana. Y el mío, aunque no lo supieran todavía, iba a defenderlo con la misma paciencia con la que levanté cada pared de ese hogar. Con el paso de los días, lo que al principio parecía un simple desorden se fue convirtiendo en una invasión silenciosa, como esas raíces que se meten por debajo de la tierra y cuando quieres darte cuenta ya levantaron el piso. No hubo un solo grito, ni una pelea grande, ni un «queremos tu cuarto». No. Todo pasó despacito, casi invisible, pero contundente. Y yo, que he pasado mi vida observando cómo se levantan paredes y cómo se caen techos, empecé a ver que algo en mi propia casa se estaba moviendo sin que yo lo tocara. El primer golpe fuerte lo sentí cuando abrí la puerta de mi cuarto un día y encontré una caja enorme justo en medio, tapándome el paso. No era mía. Tenía escrito con plumón «ropa de invierno». Y luego, arriba de mi cama, había una bolsa negra, como si fuera un lugar de paso. Y eso me hizo algo adentro que no se lo deseo a nadie. Porque el cuarto de un hombre mayor es como su último refugio, su cueva, su pedacito de mundo donde todavía puede decidir dónde va cada cosa. Quité la caja con cuidado, la puse afuera, respiré hondo y no dije nada. A veces uno cree que el silencio evita la guerra, pero no siempre es así. Ese mismo día, mientras yo me preparaba un café, escuché a la mamá de Teresa decir en la sala: «El cuarto de don Alfonso está muy grande para una sola persona. Podría servir para guardar cosas mientras». Y esa palabra, mientras, me supo a veneno, como si yo fuera un adorno viejo, algo que se puede mover según la necesidad del momento. No respondí, pero en mi pecho se encendió un foquito rojo. Esos foquitos que te avisan que ya no es descuido, ya no es torpeza, es falta de respeto. Y como si no bastara, comenzaron a abrir mi ropero sin permiso. Una tarde encontré a la hermana de Teresa revisando mis cajones. Tenía una camisa mía en la mano y decía: «Ay, es que no encontré espacio para mis toallas, don Alfonso. Solo voy a ponerlas aquí un ratito». Un ratito. Ah, cómo les gusta esa palabra. Como si uno no notara que los ratitos se vuelven semanas, y luego meses, y luego te acostumbras a no tener nada tuyo. Le dije con voz firme, sin alzarla: «Aquí no guardes nada, hija. Este es mi espacio». Ella sonrió forzado y salió, pero cuando se fue alcé mis camisas y las olí. No sé por qué hice eso. Supongo que quería asegurarme de que algo mío siguiera oliendo a mí y no a los demás. Ese día guardé mis papeles importantes en una caja metálica, de esas que venden en las papelerías para guardar documentos. Metí mi acta de nacimiento, mis recibos, unas fotos de mis hijos cuando eran niños, la escritura de la casa, y la puse debajo de mi cama.
No por miedo a que me los robaran, sino por miedo a que alguien los tratara como tratan mis cosas, como si no valieran. Cerré la puerta de mi cuarto y comencé a hacerlo siempre, incluso cuando iba al baño. No es bonito sentir que tu cuarto necesita cerrojo, pero más feo es sentir que cualquiera puede entrar sin tocar. En la cocina las cosas tampoco mejoraron. Empezaron a ocupar mis repisas. Mis frascos quedaron arrinconados detrás de tarros enormes llenos de azúcar y arroz. Yo todavía barría, todavía trapeaba, todavía mantenía el orden de mi casa, pero era como barrer el mar. Siempre había más ruido, más cosas, más manos que movían todo su manera. Un día, mientras yo hacía mis frijoles, el esposo de doña Lupe entró, abrió la olla sin permiso y dijo: «Ah, pensé que era comida para todos». Le expliqué con calma que yo estaba cocinando para mí, y puso cara de ofendido, como si yo tuviera la obligación de alimentar a 8 personas que ni siquiera me preguntaban si necesitaba algo. No soy hombre de pelear, pero sí de observar. Cada detalle lo notaba. La puerta del baño abierta siempre aunque yo la cerrara, la televisión a todo volumen, las conversaciones nocturnas en el pasillo, las miradas que se daban entre ellos cuando yo pedía algo simple como «cierren la puerta, por favor». Y esas miradas dolían más que cualquier ruido. No necesitaban palabras para hacerme sentir que yo era el que sobraba. Pero un día pasó algo que cambió mi forma de estar callado. Fui a tender mi ropa en el patio, como siempre, y encontré que habían puesto una lavadora vieja justo en el espacio que yo usaba para colgar mis camisas. Era una lavadora que ni funcionaba, pero ahí estaba, estorbando, ocupando el único rincón del patio donde yo tenía mis hilos y mis pinzas. Pregunté si la podía mover y la respuesta fue: «Ay, don Alfonso, usted se acomoda donde sea». Esa frase me atravesó como cuchillo, porque no se trataba de espacio físico. Se trataba de que ya me veían como alguien prescindible, movible, adaptable a conveniencia ajena. Esa noche, sentado en mi cama, recordé a mi propio padre. Él siempre decía: «El respeto no se grita, se sostiene». Y algo dentro de mí se acomodó. Entendí que si seguía cediendo en todo, no iba a quedar nada de mí en mi propia casa. Así que decidí algo pequeñito pero poderoso. Cada vez que algo mío fuera movido, iba a regresarlo a su lugar. Cada vez que alguien entrara sin permiso, cerraría la puerta. Cada vez que quisieran hacerme sentir que yo estorbaba, respondería con calma, pero con firmeza. Y así empezó mi resistencia. Callada, educada, pero firme. Porque la invasión no siempre llega con soldados. A veces llega con cajas, con voces ajenas, con silencio incómodo. Pero también hay formas de defender terreno sin guerra, recordando quién eres, que has construido y que no estás dispuesto a perder. Y yo, aunque ellos todavía no lo sabían, ya había decidido que mi dignidad no iba a ser una de las cosas que dejaría amontonadas en la esquina, como esas cajas que nunca desempacan. Los días siguientes ya no fueron de sorpresa, sino de estrategia. No iba a dejar que me borraran de mi propia casa, pero tampoco iba a hacer escándalo. La edad te enseña que las batallas importantes no se ganan a gritos, sino con precisión. Y así empecé a moverme, despacito, como quien acomoda piezas de dominó sin que nadie note que está armando una figura completa. El primer paso fue revisar mis documentos. Una mañana, mientras todos dormían después de una noche de pláticas, ruido y risas, me levanté temprano, hice mi café y saqué la caja metálica donde guardo mis papeles. Puse la caja sobre la cama, abrí el candado y ahí estaban: mi acta de nacimiento, mi credencial, unas fotos viejas y, sobre todo, la escritura de la casa. Pasé los dedos por mi nombre, despacio. Alfonso Ramírez, propietario. Ver esas letras me dio un golpe de claridad. A veces uno necesita recordar que, aunque te muevan las cosas, aunque te levanten la voz, aunque te digan que te acomodas donde sea, hay verdades que no cambian. Y esa escritura era una de ellas. Guardé la caja y esa misma tarde bajé al centro. Les dije que iba al mercado, pero tomé otro rumbo. Caminé hacia la ferretería primero, porque sabía que ahí iba a comenzar mi pequeña revolución silenciosa. Entré y me recibió el olor a metal caliente, a madera cortada, a pintura fresca. Me acerqué al mostrador y le pedí al muchacho un candado resistente. Me miró y me dijo: «¿Para la reja, don Alfonso?» Y yo, sin verlo a los ojos, respondí: «Para mi cuarto». Él se rió un poco, como si fuera algo gracioso. Pero yo no estaba jugando. Compré el candado y unas etiquetas adhesivas, no para marcar mis cosas, sino para sentir que todavía había orden en mi mundo. Cuando llegué a casa,
Lo primero que hice fue cerrar la puerta de mi cuarto y poner el candado por dentro. No dije nada. No expliqué nada. Solo lo hice. A partir de ese día, mi cuarto dejó de ser un pasillo para que todos pasaran por ahí y se convirtió en lo que siempre debió ser: mi espacio, mi refugio. El siguiente paso fue ir organizando mis cosas de manera más ordenada. Guardé mis herramientas, acomodé mis fotos, separé documentos importantes en sobres distintos. No lo hacía por desconfianza, sino por prudencia. No podía permitir que cualquier mano ajena moviera mis papeles como si fueran recibos viejos. También empecé a cocinar solo para mí. Antes, por costumbre, hacía café para todos. Pero un día, mientras servía la olla, Teresa comentó: «Ay, don Alfonso, se hace café. Haga más, que aquí somos muchos». Y yo, en vez de pelear, me serví mi taza, apagué la estufa y dije: «Hoy quise café nomás para mí». Sentí la tensión en el aire, esa incomodidad que aparece cuando alguien pone un límite donde todos estaban acostumbrados a tomar sin pedir. Pero no dije más. El silencio, cuando se usa con firmeza, es un arma poderosa. Otro día fui al banco. Ahí, sentado en la fila, viendo a la gente entrar y salir, me di cuenta de que hacía años no revisaba mis ahorros. No era mucho, pero era mío. Cuando llegó mi turno, retiré un poco de dinero y lo guardé en un sobre. No tenía un plan completo todavía, pero algo dentro de mí sabía que era mejor estar preparado. El trato de los empleados siempre me da risa. Uno ya tiene años encima y todos te hablan como si fueras frágil, como si te fueran a romper. Pero ahí estaba yo, más firme que nunca, pensando en mis movimientos. Luego pasé por la papelería del centro y compré un folder grueso. En él puse copias de todo: mi escritura, mi identificación, hasta mis últimos recibos de servicios. Mientras caminaba de regreso, con la carpeta bajo el brazo, sentí que cada paso era un ladrillo más en la defensa de mi hogar. Nadie lo sabía todavía, pero yo ya estaba tomando decisiones. Mi paciencia tenía un límite, y ellos estaban a punto de encontrarlo. Esa tarde, cuando volví a la casa, vi que habían puesto otra caja en la sala. No era grande, pero estaba justo al lado de la silla donde siempre me siento. Era como si poco a poco quisieran arrinconarme. Abrí la ventana para dar aire y me fui al patio. Ahí pensé en algo que me dijo un vecino muchos años atrás, cuando estábamos construyendo una barda: «El que no cuida su terreno, un día despierta sin sombra». Y esa frase me rebotó en la cabeza, porque yo había construido esa casa para que fuera un hogar, no un campamento desordenado donde yo tenía que pedir permiso para pasar. Otra noche, mientras todos preparaban cena, yo me serví un plato sencillo y me senté en el patio a comer en paz. Cuando pasé por la cocina, escuché que doña Lupe murmuró: «Qué raro, ahora cada quien come por su lado». No me volví. No expliqué. Porque no tenía que explicar que yo estaba recuperando un pequeño espacio de dignidad. Y la dignidad, aunque parezca invisible, tiene peso. Al final de esa semana, cuando estaba sentado en la cama, con los papeles acomodados y el candado puesto, entendí algo muy claro: no basta con resistir. Había que prepararse. La casa era mía. Pero si yo no actuaba, ellos iban a seguir tomándola pedacito por pedacito. Y yo, que he dedicado mi vida a construir paredes, sabía perfectamente cuando una estructura empieza a ceder. Por eso me dije a mí mismo: la paciencia también tiene fecha de caducidad, y la mía ya está por expirar. Y con ese pensamiento guardado en el pecho, me dormí tranquilo. No feliz, no en paz completa, pero firme. Porque por primera vez desde que llegaron, sentí que estaba recuperando algo que había empezado a perder: mi lugar. Los días empezaron a tener un ritmo extraño. Por fuera todo parecía igual: ruido, cajas, voces, licuadora prendida a cualquier hora, pero por dentro algo en mí ya no estaba dispuesto a seguir tragándose todo. No se trataba de pelear. A mi edad uno ya no grita, no empuja, no amenaza. Uno piensa, y cuando un viejo piensa en silencio, más vale que lo escuchen, aunque no diga nada todavía. Fue entonces cuando decidí hablar con alguien que me conociera antes de que el ruido llenara mi casa. Fui a la plaza, como siempre hacía antes, y ahí estaba don Manuel, sentado en la banca de siempre, con su café de olla y su sombrero ladeado. Él ha sido mi amigo desde hace más de 40 años. Hemos levantado bardas juntos, cargado costales de cemento, enterrado amigos y bautizado nietos. Es de los pocos hombres que todavía te miran de frente cuando saludan. Me senté a su lado y por un rato no dijimos nada. Solo vimos pasar la vida. Hasta que él, sin verme directamente, me preguntó: «¿Y cómo va la casa nueva?».
Le conté, no con detalle, pero sí lo suficiente para que entendiera. Le dije que la familia de Teresa se había quedado, que habían llenado todo, que yo ya no sentía que la casa fuera mía. Don Manuel tomó un sorbo de café, respiró hondo y soltó una frase que me llegó como ladrilla en el pecho. Cuando en tu casa ya no te respetan, compa, recuerda quién puso los ladrillos. No me lo dijo para consolarme, me lo dijo para despertarme. Y lo logró. Después de eso fui a la oficina del licenciado Gómez. Ese hombre me ha ayudado desde años atrás con trámites, papeles, declaraciones y todo lo que un viejo ya no entiende bien. Su oficina siempre huele igual, a papel viejo, café recalentado y ventilador que hace más ruido que aire. Entré y me saludó con una sonrisa de respeto. No esa sonrisa falsa que te dan por compromiso, sino una genuina, de quien reconoce a un hombre que ha trabajado toda su vida. ¿Qué se le ofrece, don Alfonso?, me preguntó. Me senté y le dije con calma. Quiero saber cómo está registrada la casa. Todo. Quiero tener claro qué puedo hacer y qué no. El licenciado no me hizo preguntas incómodas. No me pidió explicaciones. Solo sacó unos papeles, revisó la computadora y me dijo, está todo a su nombre. Limpio. Sin problemas. Usted es el dueño único. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de alivio y fuerza, como si me regresaran las llaves de algo que yo mismo había construido. Pedí copias certificadas. Él me las dio junto con un consejo bajito, casi en confidencia. Si necesita hacer cambios, hágalo pronto y sin avisar mucho. A veces la paz se construye con discreción. Salí de ahí más derecho, con el folder bajo el brazo. El sol pegaba fuerte, pero no me molestó. Caminé hacia la tortillería, luego a la tienda, compré cualquier cosa solo para que no notaran que no venía del mercado. Cuando regresé a casa y vi desde la esquina el camión de uno de los cuñados estacionado frente a mi entrada, sentí esa punzada en el estómago que ya me era familiar. No era miedo, era claridad. Me di cuenta de que ya no podía dejarles la casa a su antojo. Tenía que moverme sin ruido, sin pleito, sin perder la dignidad. Al día siguiente fui a ver a don Ernesto, un viejo compañero de obra. Él conoce gente en el municipio, en el registro, en todas esas oficinas donde los papeles caminan despacio si no conoces a nadie. Nos sentamos en su pequeño taller, rodeados de herramientas colgadas en las paredes y olor a madera recién cortada. Le conté un poco, no todo, porque tampoco me gusta andar ventilando mis cosas. Él entendió sin necesidad de detalles. Mira, Alfonso, me dijo, si vas a hacer un movimiento, hazlo bien. No avises, no pidas permiso. Nomás hazlo. Y sobre todo, protégase. Los hijos se pueden equivocar. Los suegros, más. Esa frase me dejó pensando largo. No porque fuera nueva, sino porque era cierta. Muy cierta. Regresé a la casa y los encontré otra vez moviendo cosas. El primo había puesto una bocina en el pasillo, la tía estaba lavando ropa en el patio, y la mamá de Teresa me vio entrar como si yo fuera un visitante, no el dueño. Me saludaron con desgano. Y ese saludo, tan frío, tan sin alma, fue la confirmación de que yo estaba haciendo lo correcto. Ya no podía esperar más comprensión de ellos. La comprensión tenía que venir de mí mismo. Esa noche, mientras todos cenaban juntos y hacían ruido, yo estuve en mi cuarto revisando papeles otra vez, acomodando todo, dejando listo lo necesario por si tenía que actuar pronto. Miré el folder, lo abrí despacio, toqué mi nombre en la escritura, y entendí que no estaba solo. Tenía la verdad de mi lado. Tenía el derecho. Tenía mi historia. Antes de dormir, pensé en Alejandro, en el niño que corría descalzo por el patio de la casita vieja, en el muchacho que me esperaba afuera de la obra para que yo lo llevara a comprar un helado, en el hombre que ahora, sin darse cuenta, me estaba dejando en un rincón. Me dolió. No voy a mentir. Pero también entendí algo. A veces uno tiene que enseñarle a un hijo que el amor también tiene límites. Y que permitir abusos en nombre de la familia no es amor, es cobardía. Yo no estaba dispuesto a ser cobarde en mi propia casa. Y así terminó ese día. Con la casa llena de ruido y yo, en el único cuarto que todavía respetaban, planeando lo que vendría. Porque ya no era cuestión de paciencia. Era cuestión de dignidad. Y esa, mijo, esa no se negocia. La mañana siguiente me desperté con un presentimiento raro, como cuando el aire antes de una tormenta se queda quieto, detenido, sin decidirse entre llover o despejarse. Me levanté despacio, calenté mi café como siempre y me quedé un buen rato viendo el vapor subir desde la taza. Ahí, sentado a la orilla en mi cama, entendí que ya no podía seguir haciendo las cosas a medias.
O actuaba completo o mejor no hacía nada. Y créame, a mi edad uno ya no hace movimientos a medias, porque cada decisión pesa más que la anterior. Salí al patio a tender unas camisas y ahí me topé al hermano menor de Teresa fumando. El humo me llegó directo a la cara. Le dije con calma que en ese patio no se fumaba. Él se rió, como si yo fuera un viejo exagerando, y respondió que ese patio ya era de todos. Ahí fue cuando di un paso adelante, le quité el cigarro y lo apagué contra la pared. No con violencia, sino con la firmeza de alguien que ya se cansó de hacerse a un lado. Él se quedó mudo, sorprendido de que yo todavía tuviera ese carácter. No dije más. No necesitaba. A veces el silencio tiene más filo que un machete bien afilado. A la hora de la comida me encontré otra sorpresa. Habían puesto la mesa, pero no habían puesto mi plato. Ni el lugar, ni un vaso, nada. No era olvido, era mensaje. Un mensaje chiquito, pero muy claro. Entré a la cocina, tomé mi plato, serví mi comida y me senté en la cabecera, como siempre lo había hecho desde el día que compré esa casa. No dije palabra. Ellos tampoco. Pero el silencio que se formó fue tan pesado que casi se podía cortar con cuchillo. Cada quien siguió comiendo como si nada, pero yo sabía que habían sentido el golpe. Y no porque yo les hubiera faltado al respeto, sino porque mi sola presencia en la cabecera les recordaba que la historia todavía no estaba escrita como ellos querían. Esa noche llegó Alejandro. Venía cansado, de mal humor, pero sobre todo inquieto. Se notaba en su forma de caminar, en cómo me miraba de reojo. Me preguntó por qué había tantos roces, por qué no podía llevar la fiesta en paz. Yo lo escuché, sin interrumpirlo, y cuando terminó le dije que el respeto no se negocia, que yo no estaba atacando a nadie, solo defendiendo mi espacio. Él se quedó callado, como si no supiera qué contestar. Y ahí lo entendí. Mi hijo estaba atrapado entre su comodidad y su conciencia. Y la comodidad siempre jala más fuerte. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas provocaciones. Mi silla desapareció de la terraza. Apareció en el cuarto de la tía. Mis latas de comida fueron movidas a otro estante. Una caja con mis cosas personales, apareció abierta. Eso sí me ardió. No por el objeto, sino por el mensaje. Tu privacidad ya no cuenta aquí. Ese día, sin decir nada, fui a la ferretería, compré un segundo candado y se lo puse al armario donde guardaba lo más importante. Teresa lo vio y con una sonrisa falsa me preguntó si tenía miedo de que me robaran. Le respondí que no era miedo, era memoria. Y la memoria me había enseñado que más vale prevenir que lamentar. No le gustó, pero ya a esas alturas no me interesaba gustarle a nadie. Una mañana, mientras desayunaba, la suegra dijo en voz alta que pronto habría que reorganizar los cuartos para estar más cómodos ellos. Yo dejé la taza sobre la mesa y contesté, muy firme, que nada se movía sin mi permiso. Ese, sin mi permiso, cayó como un balde de agua fría. Nadie dijo nada, pero vi cómo se tensaron las miradas, como si, de pronto, recordaran que yo no era un mueble viejo que podían poner donde quisieran. Alejandro vino a hablar conmigo por la noche. Me dijo que yo estaba poniendo el ambiente pesado, que estaba haciendo que todos se sintieran incómodos. Lo escuché en silencio, y luego le dije, muy sereno, que incómodo me sentía yo desde hacía mucho, viviendo en una casa donde mi voz ya no contaba. Y le recordé la verdad más simple de todas. Esa escritura seguía a mi nombre. Y mientras estuviera mi nombre, yo tenía derecho a ser respetado. Él bajó la mirada. No discutió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que no había manera de debatir lo evidente. A partir de ese día decidí cambiar mi rutina. Salía más seguido, pero nunca a los mismos lugares. A veces iba con don Manuel. Otras caminaba al mercado, otras me iba a sentar al Zócalo simplemente a ver la vida pasar. No quería que supieran dónde estaba ni cuánto tardaría. No era esconderme, era quitarles el control que creían tener sobre mí. Poco a poco, ese simple cambio empezó a inquietarlos. Yo lo sentía. Cada vez que regresaba, me miraban como queriendo adivinar qué estaba tramando. Pero no preguntaban. Y eso, fíjese, era lo que más me confirmaba que iba por buen camino. Cuando alguien deja de subestimarte, empieza a temerte un poquito. Un domingo por la tarde entré a la bodega del patio, ese lugar que yo había usado siempre para guardar herramientas, materiales, cajas con recuerdos. Ahora estaba llena de cosas de la familia de Teresa. Montones. Y mientras veía todas esas cajas, noté algo importante. Todo lo que habían traído podía irse igual de rápido. No tenían raíces ahí. No tenían papeles. No tenían historia en esa casa.
Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al alivio, porque entendí que la única persona verdaderamente difícil de sacar de ahí era yo. Esa noche, mientras cenaba solo frente a la terraza, con el aire fresco entrando por la ventana, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si la paciencia de semanas hubiera encontrado forma. Ya no era solo aguantar, era estrategia, y cada mirada, cada gesto, cada pequeña humillación que había guardado, empezaba a tener sentido. La cosa ya no era si iba a actuar, la cosa era cuándo, porque la decisión ya estaba tomada. Faltaba poco, muy poco, y ellos ni se imaginaban. El jueves amaneció con un aire distinto, como si el día supiera algo que yo todavía no decía en voz alta. Me levanté antes del canto del gallo, calenté mi café y me lo tomé despacio, viendo por la ventana como el cielo empezaba a aclararse. Había llegado el momento. Uno lo siente en el pecho, en la respiración, en ese silencio que se cuela entre los huesos cuando sabes que ya no hay vuelta atrás. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo, como cuando un hombre decide poner su nombre en la tierra para que no lo borren nunca más. Guardé mis papeles en una carpeta de cuero, esa que me regaló mi padre hace décadas, y salí sin hacer ruido. Caminé por las calles aún dormidas del barrio. Saludé a un perro callejero que siempre se echaba en la esquina de la panadería y seguí derecho hasta la notaría. El licenciado Gómez ya estaba ahí, tomando café con cara de pocos amigos, como siempre a esa hora. Cuando me vio entrar, levantó las cejas como quien entiende que el día va a ponerse serio. Me preguntó si estaba listo. Le dije que sí, que nunca había estado tan seguro de algo. Nos sentamos y él me explicó cada documento, cada línea. Yo ya los había leído en casa, pero lo escuché igual, por respeto y por dejar que el momento tuviera su peso. Firmé 1, 2, 3 veces. Él hizo lo mismo. Selló todo con un golpe seco que resonó en la sala como un martillazo de obra. Me entregó una copia certificada y dijo que en cuestión de días todo estaría registrado. Asentí sin celebrar nada. Algunos triunfos, compa, no se celebran con gritos. Se celebran con calma. Salí de ahí y me fui directo al banco. Hice otra operación importante, una que formaba parte del plan y que a simple vista no decía mucho, pero que era clave. Guardé el recibo en la carpeta. Después caminé hacia el mercado para que pareciera un día normal. Compré pan, un poco de fruta, café. No quería levantar sospechas. Cuando regresé a casa, la tía de Teresa estaba en la entrada, mirando todo como guardiana de algo que no era suyo. Me preguntó a dónde había ido tan temprano. Le dije, muy tranquilo, a mis asuntos. No necesitaba decir más. Ese día me quedé en la terraza leyendo el mismo periódico viejo que llevaba releyendo semanas. No porque me interesaran las noticias, sino porque necesitaba tiempo, espacio y silencio para que no notaran la diferencia entre un día normal y un día decisivo. La suegra pasó varias veces mirándome de reojo, con esa inquietud que da cuando ya no entiendes al hombre que creías tener controlado. Por la tarde fui a buscar a Alejandro. Estaba en su cuarto, acostado mirando el celular, sin imaginar lo que estaba por venir. Le pedí que firmara un papel como testigo. «Nada grave», le dije. «Algo personal». Lo firmó sin preguntar, porque aún confiaba en mí más de lo que se atrevía a admitir delante de los demás. Ese papel no tenía nada que ver con la casa, pero formaba parte de la estrategia. Pequeños pasos que parecían inocentes, pero que estaban conectados como piezas de un tablero. Al día siguiente fui a ver a don Ernesto en su taller. Me recibió con su sonrisa cansada y su camiseta manchada de aceite. Le llevé un café y nos sentamos entre el ruido de las herramientas. Le conté que ya estaba por hacer el movimiento final. Me dijo que, cuando estuviera listo, él me ayudaría a mover cualquier documento que hiciera falta, rápido, sin preguntas. A veces la justicia necesita velocidad, dijo. Y tenía razón. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré la sala llena de cajas. Teresa y su madre discutían sobre cómo reorganizar la casa para estar más cómodos. Me quedé parado frente a ellas y les dije, muy claro, que no quería que movieran nada mío. No levanté la voz, pero lo dije con ese tono que los viejos usamos cuando ya no estamos jugando. Su gesto cambió, no por miedo, sino por esa incomodidad que sienten quienes saben que están perdiendo terreno. Esa noche escondí la carpeta con mis documentos en un lugar que nadie conocía. Un doble fondo dentro de una maleta vieja, herencia de mi padre. Tenía ese olor a cuero gastado y tiempo que solo las cosas importantes tienen. Ahí lo guardé todo. Nadie lo encontraría. El miércoles, mientras desayunaba, Alejandro me dijo que había escuchado que yo andaba haciendo trámites.
Sonreí apenas y le dije que la gente siempre habla, pero que no todo es cierto. Lo vi inquieto, intentando juntar piezas que todavía no tenía. Yo no le aclaré nada. Las explicaciones vendrían después, cuando fuera el momento exacto. Ese mismo día pasé horas pensando en todo lo que había visto desde que ellos llegaron, cómo ocuparon la sala, la cocina, el patio, mi espacio, mi silencio. Y entendí que no me habían quitado nada todavía, porque lo más importante seguía siendo mío: la escritura, la memoria y el derecho. Eso no podían tocarlo. Esa noche me quedé en la terraza hasta tarde, escuchando el viento que venía desde los cerros. Pensé en mi padre otra vez, en su fuerza, en como siempre decía que cuando uno defiende lo suyo, no está peleando, está guardando su lugar en el mundo. Y ese pensamiento me dio una calma enorme. No la calma de la resignación, sino la calma del hombre que sabe que está listo. Al día siguiente, antes del amanecer, me vestí, tomé la carpeta y salí. Fui directo a la notaría. El licenciado me esperaba. Firmamos lo que faltaba. Cada firma fue como poner un ladrillo nuevo en mi casa, como recuperar el terreno que me habían intentado arrebatar. Al salir, guardé todos los documentos con cuidado. Caminé de regreso con el corazón firme. No rápido, no nervioso. Solo firme. El momento ya no venía, había llegado. Esa mañana regresé a la casa con una tranquilidad que hacía meses no sentía. No era felicidad ni orgullo, era más bien esa serenidad que llega cuando uno ya hizo lo que debía hacer y solo queda esperar que las piezas caigan solas. El sol apenas calentaba las paredes y el portón estaba entreabierto, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Entré despacio, sin hacer ruido, y encontré a todos reunidos en la sala. Teresa, su madre, los hermanos, el primo, todos sentados, todos tensos. Alejandro estaba de pie, con la cara dura, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Me dijeron que necesitaban hablar conmigo, así, sin saludar. Me senté frente a ellos, con calma, porque había esperado ese momento desde hacía mucho. Teresa tomó la palabra. Dijo que la situación ya no era sostenible, que todos en la casa se sentían incómodos, que yo tenía mi carácter y que tal vez lo mejor era que yo buscara otro lugar donde vivir tranquilo. Cuando lo escuché, sentí algo muy parecido a la tristeza, pero no por sus palabras. La tristeza era por ver hasta dónde podía llegar la ingratitud de alguien que un día recibió techo y comida sin pedirla. Me quedé viéndola unos segundos, dejando que terminara. Luego miré a Alejandro. Él quiso suavizar el golpe, diciendo que todos necesitaban un respiro, que éramos demasiados, que tal vez sería mejor que yo descansara en un lugar menos cargado. Se le trababan las palabras, como si ni él se creyera lo que decía. No me enojé, no levanté la voz, solo respiré profundo, me levanté sin prisa y les dije que esperaran un momento. Caminé hasta mi cuarto, abrí el doble fondo de la maleta de mi padre, saqué la carpeta con todos los documentos y regresé a la sala. La puse sobre la mesa sin dramatismo, como quien deja un mazo de cartas que ya ganó antes de jugarse. Abrí la carpeta, tomé la escritura y la copia del registro y les pedí que leyeran el nombre que estaba ahí. Lento, como si fuera la primera vez que lo leía, Alejandro leyó: Alfonso Ramírez. Me quedé de pie, mirando sus rostros. Algunos se pusieron pálidos, otros fruncieron el ceño. La madre de Teresa dejó de mover el pie nervioso que tenía desde que yo entré. Incluso la tía dejó de hacer ruido con la bolsa que tenía en las manos. Les dije que esa casa seguía siendo mía, que nadie más tenía derecho legal ni moral sobre ella. Les expliqué, con calma, que había hecho todos los trámites necesarios, que no dejé cabos sueltos y que el registro ya estaba en proceso. Y luego, despacio, para que cada palabra cayera donde debía, les dije que a partir de la próxima semana todos tendrían que empezar a empacar. No era un castigo. Era simplemente poner la casa en orden. Teresa se levantó de golpe, roja de rabia, diciendo que yo no podía hacer eso. Yo la miré con esa paciencia que solo los años dan y le respondí que claro que podía, porque esa casa la compré yo con mi trabajo, con mis manos, con mi vida entera. Alejandro quiso intervenir. Quiso decir algo más suave, pero esta vez levanté la mano y lo detuve. Le dije que él sabía, en el fondo, que yo había aguantado mucho más de lo razonable, que había soportado faltas de respeto, desorden y desprecio. Le dije que un padre puede perdonar muchas cosas, pero no puede dejar que lo borren de su propio hogar. Sus ojos se llenaron de algo que no supe si era vergüenza o dolor. No le dije nada más. No hacía falta. A veces lo que uno no dice pesa más que cualquier sermón. Desde ese momento la casa cambió.
No hubo gritos ni golpes en la mesa, pero el silencio que se formó fue como una pared que ya nadie podía cruzar. La madre de Teresa salió de la sala sin verme, molesta. Los hermanos murmuraron entre ellos, y el primo trató de fingir valentía, pero se le veía el miedo en los ojos. Ese día yo no levanté nada, no moví muebles, no cerré puertas de golpe. Solo me fui a la terraza a tomar mi café como si nada. Y ahí, mientras escuchaba el ruido de la calle, supe que el golpe había sido claro y definitivo. En los días que siguieron, la tensión en la casa se volvió como un hilo estirado al límite. Teresa ya no me miraba, la suegra pasaba frente a mí como si fuera un fantasma. Los hermanos caminaban molestos moviendo cosas de un lado a otro. Alejandro intentó hablar conmigo 2 veces más, pero no para pedir disculpas, sino para negociar tiempo. Yo no lo regañé, no lo humillé, solo le dije que todo tenía su límite. Él lo sabía. No le hacía falta que se lo repitiera. El jueves llegó la notificación oficial. El cartero tocó la puerta y entregó un sobre grande, pesado. Alejandro lo tomó y lo dejó sobre la mesa sin abrirlo. Teresa fue quien lo abrió, y cuando leyó la fecha, murmuró: «Tenemos una semana». Ese tenemos me hizo pensar, porque yo tenía más que eso. Yo tenía la casa, tenía mis documentos, tenía mi dignidad. Ellos solo tenían cajas, bolsas y un plan que no les funcionó. Ese día empezó la mudanza silenciosa. No la mía, la de ellos. Los hermanos sacaban cosas al coche, el primo acomodaba bolsas en la cajuela, la suegra daba órdenes rápidas. Nadie me pidió ayuda. Yo tampoco la ofrecí. No por orgullo, sino porque entendí que cada quien debe cargar con lo que trae. Literal y figuradamente. Alejandro fue el último en irse. Se paró frente a la puerta y me miró. No dijo nada, y yo tampoco. A veces los silencios son la única conversación posible. Cerré el portón detrás de él, respiré hondo y me quedé un rato mirando la calle vacía. La casa estaba en silencio por primera vez en meses. Un silencio limpio, sin tensión, sin pasos ajenos, sin voces que no me respetaban. Entré, preparé un café y me lo tomé en la terraza. Me supo distinto, como si el aire volviera a tener el sabor de antes. Recorrí despacio cada cuarto. Algunos estaban sucios, otros vacíos, otros todavía olían a la gente que se fue. No sentí rencor. Sentí paz, una paz profunda, de esa que llega solo cuando uno defiende lo suyo sin perder la cabeza. Ese día entendí algo que quisiera que quien me escucha también entienda. La dignidad no se grita, se sostiene. Y cuando uno la sostiene, aunque tiemble un poco por dentro, la vida vuelve a su lugar. Cuando por fin me quedé solo en la casa, sentí algo que hacía muchísimo tiempo no sentía. Espacio. No me refiero al espacio físico, aunque también, sino a ese espacio interno que uno va perdiendo cuando vive rodeado de ruido, tensión y miradas que no te reconocen. Caminé por la sala y escuché mis pasos, así de simple. Mis propios pasos. Después de meses, por fin me oía a mí mismo. Entré a la cocina, puse agua a calentar y preparé un café como siempre. Pero ese café sabía distinto. No sabía a costumbre, ni a resignación, ni a esos días en los que uno toma café solo para empezar la jornada. Ese café sabía a hogar recuperado, a respeto, a justicia silenciosa. Y créame, pocas cosas saben tan bien como un café tomado en paz en tu propia mesa. Los primeros días después de que se fueron, me dediqué a limpiar. No por obsesión, sino porque cada rincón era un recordatorio de todo lo que había aguantado. Barrí la sala, lavé el patio, recogí ropa olvidada, moví muebles que habían quedado torcidos. Encontré cosas que ni sabía que estaban ahí. Juguetes viejos del primo, una chamarra tirada detrás de un sillón, una caja con revistas que no eran mías. Fui sacando todo poco a poco, sin enojo, sin prisa. La limpieza, en ese momento, fue como un ritual. No limpiaba la casa, me limpiaba a mí mismo de todo ese peso que había cargado por meses sin darme cuenta. Un día, mientras estaba acomodando unas herramientas en la bodega, vi algo que me hizo detenerme. Era un pedazo de madera que yo había usado hace años cuando construí un mueble en la casa vieja. Estaba marcado con mi letra, con una fecha escrita a lápiz casi borrada. Me quedé mirándolo un buen rato, y fue como si la vida me recordara quién era yo antes de que todo este relajo empezara. Un hombre que trabajó toda su vida para tener un lugar. Un hombre que se levantaba antes del sol, que cargaba tabiques, que levantaba muros, que hacía cuentas en un cuaderno gastado. Un hombre que nunca pidió nada regalado. ¡Ay! Con ese pedazo de madera a la mano, entendí que lo que había hecho no era una venganza.
Era volver a poner las cosas en su sitio. Era recuperar mi nombre en mi propio techo. Algunos vecinos se enteraron de lo que pasó. Ya sabe cómo es el barrio, nada se queda callado. Varios me saludaron con ese gesto de lo entiendo, don Alfonso. Otros me ofrecieron ayuda para mover muebles o para pintar un cuarto. No necesité ayuda, pero se agradece la intención. Cuando uno atraviesa momentos así, descubre quién realmente lo mira con respeto y quién solo saluda por costumbre. Pasaron 2 semanas antes de que Alejandro me llamara. No vino, no tocó la puerta, solo mandó un mensaje. Me dijo que estaban buscando dónde quedarse y que esperaba que yo estuviera bien. Tardé un rato en responderle. No porque no quisiera, sino porque necesitaba pensar qué decirle sin rencor, pero con claridad. Al final le respondí algo sencillo, que esperaba que aprendiera de esto, que yo no le deseaba ningún mal, pero que en la vida uno cosecha lo que siembra. Él solo contestó: entiendo, papá. No sé si realmente entendió. Tal vez con el tiempo, tal vez nunca. Los hijos son un misterio. Uno los cría con amor, les da todo lo que puede, pero llega un momento en que tienes que aceptar que ellos también cometen errores y deben enfrentarlos solos. Una tarde, mientras limpiaba las ventanas, me encontré pensando en algo que no había querido admitir antes. A pesar de todo lo que pasó, todavía quería que Alejandro estuviera bien. No quería que fracasara, no quería verlo sufrir. Pero entendía que cuidarlo no significa permitirle que me pisotee. Uno a veces confunde amor con aguante, pero no es lo mismo. Amar también es poner límites. Amar también es decir, hasta aquí. Y créame, esa es una de las lecciones más difíciles de aprender cuando uno ya está viejo. La casa se volvió tranquila, demasiado tranquila por momentos. Me costó adaptarme al silencio, no lo voy a negar. Después de tanto ruido, el silencio parece grande, como si tuviera eco. Pero con los días dejó de ser eco y empezó a ser compañía. Me sentaba en la terraza cada tarde, viendo cómo bajaba el sol detrás de los cerros, escuchando a los pájaros, sintiendo la brisa tibia de San Luis La Paz. Ese fue el momento en que entendí que no me había quedado solo, me había quedado conmigo mismo, que es distinto. Un sábado, mientras regaba las plantas, pensé en la gente que escucha historias como la mía. Gente que ha vivido cosas parecidas, que ha sido desplazada en su propia casa, que ha aguantado faltas de respeto por no hacer problemas. Y pensé en lo que me habría gustado que alguien me dijera cuando todo empezó. Me habría gustado que me dijeran que la dignidad no se pierde de golpe, se pierde de pedacito en pedacito, cada vez que uno se queda callado cuando tendría que hablar, cada vez que deja pasar una falta de respeto porque no vale la pena pelear, cada vez que acepta lo inaceptable para no incomodar a nadie. Y también me habría gustado que me dijeran que nunca es tarde para recuperar ese pedazo de dignidad que te quitaron o que tú mismo entregaste sin darte cuenta. Ahora, cada mañana cuando me sirvo mi café, siento que la vida me regresó algo que pensé que había perdido para siempre: mi lugar. No solo en la casa, sino en mi propia historia. Y si usted que me escucha está pasando por algo parecido, déjeme decirle algo desde mi corazón. Nadie tiene derecho a borrarlo de su propia vida. Nadie. Ni hijos, ni suegros, ni hermanos, ni pareja. Uno puede ser bueno, puede ser generoso, puede ayudar, pero nunca debe permitir que lo traten como estorbo. La bondad no significa aguantar humillaciones. Antes de terminar este relato, quiero hacerle una pregunta, así como se la haría a un amigo al que invito a un café. ¿Usted qué habría hecho en mi lugar? Y otra más, que me gusta hacer desde hace años, desde qué rincón del mundo me está escuchando. Porque tal vez esta historia no es solo mía. Tal vez, en el fondo, es la historia de muchos que solo necesitaban escuchar que también tienen derecho a recuperar su espacio. Y si esta historia le dio un poquito de fuerza, aunque sea tantito, entonces valió la pena contarla.